Bienvenidos a esta travesía introspectiva, donde exploraremos el poder transformador de las pruebas en nuestras vidas. En este viaje de autodescubrimiento nos sumergiremos en el concepto de las pruebas como oportunidades de crecimiento y evolución personal. Nos despojamos de las capas del ego para revelar nuestra esencia más auténtica y conectarnos con nuestra divinidad interior. Cada desafío se convierte en un acto de sacrificio donde renunciamos a la complacencia del ego para abrazar una mayor expansión espiritual y emocional. En el desierto de nuestras vidas encontramos lo sagrado con lo trascendente, una conexión profunda con lo divino que nos guía en nuestro viaje. Únete a nosotros mientras exploramos el significado profundo de las pruebas, las deidades como nuestras adiciones y el poder liberador de renunciar al ego en busca de una conexión más profunda con la inteligencia divina. Prepárate para embarcarte en un viaje de autodescubrimiento y transformación. ¡Vamos! Vamos a conocer la historia, pues mucho la hemos visto en películas, desde Charlton Heston de los primeros 10 mandamientos. Cuando se da esa historia, cuando el pueblo de Israel está ya esclavo en Egipto, que aparece ese Salvador, o sea, Moshe, que hablan de salvado por las aguas, que luego es desterrado, y él tiene su epifanía allá, donde tiene ese encuentro consigo mismo, con su estado de conciencia. Primero que todo, muy clave, entender que la Torá, todos estos pasajes, todas estas historias, tienes una información velada, como lo hemos podido leer en estas citas, y que ahora van a ser reveladas. ¿Reveladas por qué? Porque estudiamos, porque queremos desentrañar lo que está ya oculto, y que va a aparecer a través de la Rúa o a través del Espíritu para poder comprender, para llevarlo a nuestro interior, hacerlo carne en nosotros, o sea, aplicarlo en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, para trascender a nivel de este sistema. Así como nosotros vamos a un colegio y somos de alguna manera evaluados, somos probados a través de tareas, de talleres, por escrito, trabajo en grupo. Asimismo tenemos nosotros exigencias o pruebas que le llaman aquí Hasatán, que básicamente también tenemos que entender quién es Hasatán. Es muy importante entenderlo porque aquí se nos prueba todo el tiempo se nos está probando. Recuerda que estamos en el salón de clases, todos los que estamos aquí, los 8.000 millones de habitantes, estamos en la universidad de la vida, que muchos expresan así. Eso lo aprendí en la universidad de la vida. Hay unas pruebas que son muy fuertes, pero depende de cómo yo elegí esa prueba a través de mi libre albedrío. Entonces aquí nos van a mostrar cómo Egipto era un país muy próspero en aquel tiempo. Es como decir hoy en día en Estados Unidos, que hay mucha gente de todas partes. El Egipto de aquel tiempo también habían, por decir algo, habían peruanos, colombianos, venezolanos, de Bolivia, de españoletes, bueno, de todas partes era conformada el pueblo de Egipto, y entre ellos estaba el pueblo de Israel. Pero entonces se adoraban deidades y se desviaron del conocimiento, o se desviaron de las leyes y empezaron a sufrir esclavitud en todas las áreas de la vida. Pues estamos hablando a nivel de salud, a nivel material, a nivel espiritual. Entonces ellos tenían unas costumbres muy paganas donde se alejaron de esa divinidad. Entonces aquí donde viene Salvador, o en este caso Moshe, aparece porque él conectó y va a ayudar a sacar al pueblo de Israel. Entonces tenemos que entender que vámonos primero con Moshe. Moshe y muchos de los profetas tenían un alias, un rasgo, una característica como servidores del Creador. En este caso Moshe se le llamaba como el siervo fiel, se le llamaba el pastor fiel, que en nosotros, en nuestro interior, significa Moshe vendría a ser nuestro espíritu, que nuestro espíritu debe ser fiel a nuestro estado de conciencia, porque el espíritu es el que viene a tener experiencias, a vivir estados, vivencias. Es el que viene a trascender, porque recordemos que se nos dio un cuerpo
Y bueno, dentro de él se nos dio una mente, se nos dio un estado de conciencia, se nos dio inteligencia. Pero vamos a hablar de 3 cuerpos básicamente: del cuerpo físico, del alma y del espíritu. Entonces el espíritu vendría a ser Moshe. Moshe se conecta con ese estado de conciencia, oye la voz, ese ejat, o sea, esa unidad con ese estado de conciencia, y escucha, y es ahí donde él lo envía a que libere el pueblo de Israel. En este caso, el espíritu obedece a ese estado de conciencia y el pueblo tiene que ver primeramente, en primera instancia, con nuestro cuerpo. O sea, todas nuestras células están adictas o están enviciadas a estados. Recordemos que nosotros somos pura química y cada vez que mi cuerpo desea, porque en este cuerpo es Egipto, el cuerpo básicamente es el que siente el deseo. Ya cuando nosotros hemos creado hábitos o vicios, ya es Faraón. Ya Faraón me esclaviza a ese vicio o a ese patrón conductual que por medio de mi libre albedrío desee, pero es una costumbre que me daña y me aparta de ese estado de conciencia. Entonces nos van a dar la clave de cómo liberarnos de Egipto, de esas costumbres que nos alejan de los estados de conciencia. Entonces a Moshe le liberan esa información, ese espíritu que conecta con ese estado de conciencia. Entonces aquí es donde se vuelve interesante la historia, es donde le envía a que hable con Faraón, que se enfrente cara a cara, digamos, con ese vicio o con ese patrón conductual que me tiene esclavizado, para que libere mi pueblo, o sea, que libere mis células, que libere mis instintos, que están, digamos, rindiéndole culto para apartarme de ese estado de conciencia. Entonces decía que todos conocemos la historia, y si me pongo a contarla paso por paso, pues eso merita muchos videos, pero quiero resumirlo un poco. Entonces, claro, cuando sale en este caso Moshe, hablarle al pueblo de Israel y hablarle a Faraón que libere su pueblo, que es de Hashem, porque él creó todo. Recordemos que el sexto día creó al hombre. El sexto día creó al hombre y descansó de toda su obra. Es otro video interesantísimo, hablar de la creación del hombre. Cuando el hombre fue creado por Hashem, pero el hombre se le dio el deseo. Porque sin el deseo nosotros no tenemos, digamos, un impulso. El deseo es un impulso para nosotros tener experiencias. Por eso yo deseo estudiar, deseo prepararme, deseo tener una familia, deseo alimentarme, deseo descansar. El deseo es importantísimo. Por eso cuando se reza o se recita el Shema, en una parte habla que nuestro corazón no se incline a los malos deseos, porque en nuestro libre albedrío podemos desear el mal, que también lo dice muy claramente Pablo de Tarso en Tesalonicenses: muchas cosas me son lícitas hacerlas, mas no todas me convienen. Quiere decir que yo lo puedo hacer, puedo desearlo, pero la pregunta es si yo filtro ese deseo con mi estado de conciencia, siempre me va a guiar para que no viole esa ley. Y es lo que nosotros conocemos como castigo, porque no existe el Dios castigador, sino una violación de ley. Existe una violación de unas reglas que si yo me sujeto a ellas voy a tener un estado de armonía, de paz, de tranquilidad. Pero si yo la violo es donde viene la desarmonía, la guerra, viene el desasosiego, la ira, la tristeza, el miedo por haber desobedecido esas leyes. No es de castigo, no es de que infierno, cielo, no. Aquí no existe, digamos, lo que es mala suerte o buena suerte. Existe una ley, la violas, esa es la mala suerte. La aplicas, es la buena suerte. Básicamente diríamos eso. Entonces decíamos que Moshe, que significa el siervo fiel, o sea, el que se sujeta a ese estado de conciencia, ahora llama a su pueblo Israel. Y como dije ahora, entonces ya ha pasado las 10 plagas que tiene que ver. De hecho, eso se celebra en el Seder de Pesach. Se vuelve y se revive, y cada
plaga tiene un significado en nuestra parte interna, que es muy bonito celebrarlo porque de alguna manera cada año lo que hacemos es refrendar en nuestro estado de conciencia, como tallar más nuestro camino neuronal para estar conectado con ese estado de conciencia y con esa inteligencia divina. Sí, él empieza a llamar a su pueblo Israel y arranca, porque es donde le dice: desde hoy será el primer día y el primer mes de este año, que será como recordatorio por todas las generaciones, y celebrarán Pesach, que es como habla que es una fiesta perpetua, y habla entonces sobre la sangre, colocarlo en los dinteles, que hay algo interesantísimo ahí, que los dinteles, y que va a pasar el ángel que va a revisar que los que tienen o con hisopo colocaron la sangre, que hicieron un sacrificio de un cordero no mayor de un año, sin tacha alguna, ni un hueso fracturado, y que esa sangre, ese sacrificio, lo iban a colocar en los dinteles, en lo que conocemos hoy en día como los marcos de nuestras puertas. Porque el que no hiciera ese pacto, que no hiciera ese sacrificio y que no untara la sangre en esos dinteles, iba a venir por los primogénitos de esa familia y se los iba a llevar, porque igual la ley entra por casa, que esa fue la última plaga, el muerte a los primogénitos, y es ahí donde ellos ya liberaron al pueblo de Israel y empezó el éxodo hacia el desierto. Entonces, en esta primera instancia, ellos no pudieron asar el pan con levadura porque hay que darle un tiempo para que leude el pan. Entonces, ahí donde se celebra lo que es el masat, o pan sin levadura. Como tenían que salir muy rápido para ser liberados, hicieron el sacrificio del cordero, que lo hacían debajo del marco, que llamamos umbral. Ahí hacían como algo en bajo relieve para que la sangre quedara ahí y untaran los dinteles de la puerta, y empezaran a celebrar el Seder de la libertad de ellos, de comer digamos en este caso el perejil con sal, y bueno, y todo lo que tiene, lo que va ahí en el orden del ser cuando se celebra. Y luego agarrar pues a sus hijos y a sacar todo lo que le había ordenado para que empezara el éxodo. Básicamente, esos dinteles tienen que ver con nuestras dos cámaras de nuestro corazón. ¡Qué maravilla! O sea, que ese ángel decía que saltaba, por eso viene ahí de Pesach, que saltaba por encima de los marcos y veía que estuvieran haciendo el ser de Pesach, o sea, cumpliendo con lo que había, a través del siervo Moshe, había dado como instrucción a todo pueblo de Israel para que fueran libertados. Si nosotros vamos a hacer una conexión con Yeshua, porque él pasa a ser el cordero, donde habla, que es interesantísimo entenderlo también, para que fuéramos liberados nosotros también. Que ese cordero que fue sacrificado en el tiempo de la salida de Egipto, es el mismo cordero que en este caso, cuando Yeshua es sacrificado en la cruz, estaba haciendo ese Pesach, pero en carne propia, en este caso en el Adón, o sea, en nuestro Señor Yeshua. Volviendo otra vez al tiempo del éxodo, este corderito, cuando ellos estaban comiendo, estaban a la vez con esa emoción de salir, porque ya era la última plaga para ser liberados. Ustedes se pueden imaginar, tratan de ponerse las sandalias de aquel tiempo, de aquellos hombres, de aquellas mujeres, de aquellos niños, cómo sería ese gozo en su corazón de saber que ya iban a ser liberados. Imaginen que estuvieron esclavos más de 400 años, iban a ser liberados en ese preciso momento que estaban celebrando el Seder de Pesach. O sea que eso tiene, hablándolo como en psicología, no digamos trauma, sino una impronta, algo que quedó tan grabado emocionalmente en esas personas que lograron o que vivieron esa experiencia, la grabaron en su ADN, de cómo era esa libertad cuando iban masticando el cordero que estaba asado, y de cómo ellos lloraban lloraban de alegría al saber que iban a ser liberados.
y que iban comiendo el masat, o sea, el pan sin levadura, que simboliza que la levadura, todo lo que leuda, engorda al ego. El ego tiene que ver con todos nuestros deseos, que iba a ser limitado, que no iba a ser leudado, que no iban a elevar su ego, que iban a sacrificar sus egos para poder ser liberados en aquel momento. Cuando ellos salen, van saliendo y van comiendo, que básicamente les tocó en el mismo camino hacer todo el ceder de Pesa, por eso se habla en el ceder del Agadab, hubiera sido suficiente. Es increíble leerlo, todo ese ceder, el que lo celebra es muy bonito y es muy transformador y nos lleva a ese punto, como esa memoria cuando vieron esa experiencia ese pueblo. Entonces, volviendo otra vez, ellos van saliendo de allá de Egipto y llegan al desierto. Recordemos que el desierto es que me aparto de todo. Cuando yo me aíslo por X o Y motivo, estoy viviendo algo, estoy experimentando algo, entonces yo me aíslo. Ahí salí a mi propio desierto. Así como lo hizo Yeshua, lo hizo Elías y muchos de los profetas lo hacían para poder conectar con ese estado de conciencia. Porque como dicen en muchos escritos, Dios habla en el silencio, o sea, en la paz, en la tranquilidad, y ahí es donde podemos reconocer ese estado de conciencia o esa voz que nos habla de sabiduría. Por eso habla que será como recordatorio por todas las edades y será una fiesta de celebración perpetua. Cada año, imagine que es una fiesta muy antigua, o es un ritual, digámoslo así, un ritual muy antiguo, o es un acto psicomágico muy antiguo. Si nosotros lo hacemos pero con ese estado de conciencia, no algo religioso, no, sino yo quiero transformar, quiero ser un cambio de estado de conciencia, quiero dominar mis instintos, quiero liberarme del pueblo de Egipto, o sea, quiero liberarme de ese ego, de ese faraón que me tiene esclavizado a adicciones, ya sea de drogas, de alcohol o de megalomanía en todos los ámbitos, o mucho deseo material o mucho deseo que sé que me daña. Esa es una de las formas más impresionantes de nosotros poder transformar esa parte de matar ese ego, de sacrificar ese ego para podernos ir a ese cuerpo celestial que nos habla de Pablo de Tarso en Corintios 15. Primero lo animal y luego lo celestial. No olvides suscribirte para recibir más contenido como este en nuestro canal. Si disfrutaste de este video, no dudes en darle like. Tu apoyo nos impulsa a crecer y mejorar. Déjanos tus comentarios y comparte qué aspecto te llamó más la atención en este video. Tus opiniones nos ayudan a crear contenido que enriquezca aún más nuestra comunidad y nos permita seguir evolucionando espiritualmente. Nos vemos en nuestro próximo video.